Está con nosotros Juan Maquieira, que es el director ejecutivo de una organización que se llama Techo Argentina, que ayuda a los que tienen justamente una carencia de viviendas, una carencia habitacional. Trabaja hace muchos años con gente en situación de extrema carencia y vulnerabilidad. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es el circuito de los comedores? ¿Qué nos podés acercar con un Zoom? Es interesante lo que decían recién con respecto a qué pasa cuando no llegan alimentos a un comedor. Y lo que pasa es que las personas que lideran esos comedores, que en general además son mujeres, se organizan para cocinar lo que sea, para conseguir lo que sea, para poder seguir dando comida. Muchas veces haciendo rifas para juntar plata para poder comprar vivienda, muchas veces yendo a los intendentes. Pero en general lo que no pasa en un comedor es que las referentas, las personas, las mujeres que lo lideran, dejan a la gente en banda. Sí creo que es muy importante que más allá de todas estas acusaciones cruzadas que recién hacían referencia, tengamos claro que hoy en Argentina 1 de cada 2 niños que nace en situación de pobreza. O sea, la mitad de los argentinos que nacen hoy nacen en situación de pobreza. Lo primero que tenemos que hacer todos los que estamos trabajando en el sector social, quien le toca ser funcionario, quien le toca ser dirigente social, quien le toca trabajar con una empresa que le licita al Estado y le vende alimentos, quienes dan de comer en los comedores, es pensar cómo hacemos para que ese chico deje de ser pobre. Y ese chico necesita una vivienda adecuada, necesita alimentos adecuados, necesita poder ir a una escuela, necesita poder ir a un hospital o a un centro de salud si le pasa algo. Y el día que crezca necesita poder conseguir trabajo. Lo primero que tenemos que pensar hoy es que una de esas cosas que tiene que ver con la comida, que es la que estamos conversando hoy, no está llegando. Lo primero que hay que pensar es cómo hacemos para que todas esas toneladas de comida que recién hacían referencia lleguen a los comedores. Por supuesto, como decía Pablo, también es importante que todo peso que el Estado decida invertir en alimento, en vivienda, en infraestructura, llegue directamente donde tiene que llegar. Y en ese sentido, todos los que trabajamos de distintas maneras en lo social y sobre todo cuando trabajamos en vínculo con el Estado, tenemos la responsabilidad de presentar las auditorías correspondientes, de ser transparentes, y hay muchísimas organizaciones que trabajan por su cuenta. ¿Es mejor para vos que el Estado, si tiene que dar una contención, lo haga en dinero en vez de en reparto de alimentos? ¿Crees que es mejor ese mecanismo de darle plata al comedor para que compre sus cosas? Creo que si ese mecanismo está aceitado y funciona bien, es un buen mecanismo. Si se llega con recursos directamente y si los recursos son monetarios para que el comedor pueda hacer la compra correspondiente, creo que es bueno. Un comedor puede elegir, yo prefiero la plata, no, dame alimentos, o no tiene chance. Hoy está en camino, como contaba Jessica, esa reforma. Todavía hay un sistema mixto, creo que se va a ir avanzando en esa línea. Puede ser una buena línea en la medida en la que se hagan las auditorías correspondientes también de qué se hace con la ese plata. dinero. No desde la desconfianza, sino desde que hay buenas reglas ordenadoras con respecto a qué tipo de comida dar, cada cuánto darla, etcétera. Y esas son las cosas que es bueno que se cumplan. Pero también es bueno remarcar que en general las personas que lideran los comedores son las primeras interesadas en dar buen alimento. Y eso pero hay un tema con el tema de la plata, porque cuando nosotros estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Bueno, se dice que hay mucha yerba, pero también después hay harina, hay leche en polvo. ¿Qué hace la gente tipo las Margaritas Barrientos que manejan? Cuando compran, si tienen plata, van a comprar pescado, pueden comprar pollo, pueden comprar huevos, cosas que por ahí en este tipo proteína. Claro, que en estos cargamentos, lo que pasa en Villa Martelli ahora o en Tafí Viejo, en Tucumán, esas cosas no las compran. Y ahí eso vos ves que falta que vayan y que tengan las proteínas que decía Diego y que son necesarias. Nosotros lo que vemos, Techo está presente en toda la región de la Argentina. En 12 provincias tenemos oficina y estamos en más de 70 comunidades con mesa activa. O sea, voluntarios de Techo van los fines de semana a trabajar con los hombres y mujeres de los barrios que tienen ganas de trabajar para mejorar el barrio. Y ahí lo que se ve es efectivamente que hay cada vez más personas yendo a buscar comida y empiezan a aparecer personas que tradicionalmente no pedían comida. ¿Cómo es ese momento? Porque alguna vez hablamos con Toti Flores y él contó muy bien la tragedia del que se arrima con mucha timidez y mucha vergüenza por primera vez, capaz un padre de familia o una madre de familia, un comedor, y por primera vez pierde su condición o siente que pierde su condición de proveedor, con mucho dolor y va a pedir. Y lamentablemente es parte de la crisis argentina. Nosotros venimos hace demasiados años, demasiadas décadas de crisis en crisis, que lo que hace es que es
es que la clase media argentina, que solía estar tranquila con respecto a saber que sus hijos iban a poder estar mejor que ellos y que iban a poder progresar, hoy eso no lo están viviendo, y lo que pasa hoy efectivamente es que se dan mucho de estas historias. ¿Cómo es? ¿Qué te acordás de eso? Un padre, una madre que tradicionalmente... Si no, me parece que es muy lejano, muy frío. Está bueno que lo cuentes, porque... Mirá, te cuento una historia de una construcción de techo de hace unos días. Estuvimos construyendo en Zárate, trabajando con empresas y con el intendente. Ambos pusieron fondos, el sector privado, el sector público, y estuvimos construyendo viviendas en Zárate. Una de las parejas a las cuales con techo le construimos la vivienda era un hombre que trabajaba en una panadería hace 15 años. O sea, no es que estaba desempleado, no es que tenía poca gana de trabajar. Hacía 15 años que trabajaba y su mujer además hacía facturas para poder vender en el tiempo que tenían para poder salir adelante. No podían creer que estaba llegando techo a acompañarlos y ayudarlos, porque con mucho dolor ellos habían visto cómo el trabajo que hace 15 años les permitía alquilar una casa, ya no les permitía alquilar la casa, ya no les permitía llegar a fin de mes, y era una pareja que efectivamente iba a un comedor con todo el dolor que para ellos implicaba, porque ellos se sentían generadores de trabajo, generadores de riqueza, creadores de comida para otros. Y no es que el fenómeno que ya desde hace mucho tiempo... Miren la cita que voy a hacer. Cristina dijo, gente que está trabajando, formalizada y es pobre. Y lo corrió por izquierda Alberto Fernández como si ella no hubiera tenido nada que ver en ese tobogán de la economía y de la macroeconomía. Pero lo que vos estás viendo es gente con cultura de trabajo que de repente necesita la asistencia porque no puede tener una casa. Sí, y lo que vemos nosotros también es que si hay algo que no falta en los barrios populares, es gana de laburar y gana de salir adelante. El vecino promedio de un barrio popular no es alguien que se queda en la casa esperando, tomando mate, que venga el Estado a salvarlo. Es un vecino, una vecina que quiere salir adelante, que quiere laburar. Cuando llegamos nosotros con los voluntarios jóvenes de techo, que vienen ellos a construir ellos su misma vivienda, que es una vivienda de transición para poder salir adelante. Es gente que quiere salir adelante. Lo que pasa es que lamentablemente hoy todavía en Argentina, el sistema, la manera en que hemos decidido y nos hemos ordenado como sociedad, no le permite a un hombre o a una mujer de un barrio popular o que está en situación de pobreza que con su trabajo pueda salir adelante y progresar. Ahí vuelvo a vos. Ahí vuelvo a charlar con él. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo sigue esta denuncia contra Pablo de la Torre? El camino legal. Ahora, el gobierno atacaba, lo conté, a piqueteros, grupos sociales, corrupción en la distribución de alimentos. De repente recibe un contragolpe y se está defendiendo. Recordemos cuáles son los caminos de la defensa del gobierno para yugular esta crisis. Yo decía al principio que no se transforme un problema serio en un escándalo. A ver, el gobierno primero denunciaba a Pablo de la Torre por un tema de la no distribución de alimentos y el tema de contratos ante la Oficina Anticorrupción. Hoy, ¿qué pasa? Da el salto y anuncia que va a la justicia penal. Hasta ahora la denuncia no se conoce. Se habla de 100 y pico de contratos truchos o contratos de ñoquis que le asignan a Pablo de la Torre y que el lunes recién la justicia diría, pero hasta ahora no se conoce. Acá la persona clave es Leila Gianni, una persona que viene de la función anterior y que fue incorporada por Sandra Petovelo a su círculo de confianza. Y quiero sumar la complejidad política de un apellido fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es de la Torre. Jessica, vos habías acercado una foto de hace algunos días. Sí, el 21 de mayo, Joaquín de la Torre, senador provincial, hacía poco había integrado el bloque con La Libertad Avanza, fue a ver al presidente de la Nación en su despacho. Él sube la foto a sus redes sociales, ahí está la selfie, le lleva un regalo, un presente al presidente que tiene que ver con una figura religiosa. Por supuesto, contento con esta situación. Y lo que pasó hoy, ahí está, le está entregando una imagen. Y lo que pasó hoy, básicamente, después de tomar conocimiento de lo que había sido y las circunstancias del despido de su hermano, alguien de su confianza, que desde lo personal le afectó porque le están denunciando por corrupción, lo que está pasando ahora es que se quiebra en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tanto en el Senado provincial como en diputados, digamos, lo que responde a Joaquín de la Torre, que al Milei no le importa nada, la primera sección electoral, el armado político, eso lo sabemos porque él ganó de alguna manera sin nada de eso, pero esto va a tener implicancias porque le parte
el espacio político que recién habían armado y le genera también una quita de apoyo a lo que es la fuerza en el territorio de la provincia de Buenos Aires a partir de los de la Torre, que por supuesto el epicentro es San Miguel, por eso decía la primera sección electoral, pero esto tiene su consecuencia política, porque además lo lee toda la política. Pero además yo les quiero preguntar, ¿Pablo de la Torre se pronunció? Dijo, No. ¿qué están diciendo de mí? Es una barbaridad, está pensando una estrategia, va a salir a hablar. ¿Qué sabemos? Pablo de la Torre se enteró todo por los medios. Dice que se enteró todo por los medios y estaba pensando ayer que lo iban a denunciar en la Oficina Anticorrupción. Hoy se entera por los medios que lo denuncian en la justicia penal. Yo tengo la información de que él le habría mandado un mensaje al presidente, que está en El Salvador en estos momentos, para hablar, para decirle, en virtud de lo que contaba antes Jessica, tenemos una relación política, un acuerdo con Joaquín de la Torre, por eso él está también ahí. Y aparentemente Milei le contestó y le dijo, hablamos a la vuelta. Después vino la denuncia penal y obviamente está azorado con esta situación, más allá que en la justicia penal se va a tener que defender, claramente. Sí, lo que hay, al menos la versión que surge desde su lugar, es que la responsabilidad política y decisional del ministerio es de la ministra, como diciendo, si hay algo que se hizo mal, no soy yo solo. Ojo con esto último, que ya lo había dicho Pablo. Es decir, ojo que puedo tirar del mantel. Me quieren tirar de la borda a mí, ojo que yo agarro y tiro también. Quiero preguntarte lo último, Juan, que es, vos mencionas mucho la cultura del trabajo y de las ganas de trabajar o de armar la casa que ustedes le proponen desde techo. ¿Cómo es la convivencia? Uno sabe cómo es, pero vale la pena que cuentes entre el que labura por ahí en un barrio laburante justamente y el que recibe un plan y por ahí no labura y ya es segunda generación sin cultura de trabajo. ¿Cómo es esa vecindad? En general, la gran mayoría de las personas que reciben un plan en Argentina no puede vivir de un plan. La canasta básica en Argentina hoy para una familia de 3 personas debe estar en 700.000 pesos o algo así. Sí. Una asignación universal por hijo son 75.000 pesos. Es un décimo de lo que implica poder no estar en situación de pobreza. Sí. Con lo cual, lo primero que creo que es importante marcar es eso. La mayoría de la gente, aunque reciba un plan, igual sale a laburar, igual busca laburo. Es verdad que hay algunos casos de personas que no, como también le pasa a los maestros, que muchos eligen ir siempre a laburar y hay algunos que no. Y le pasará al que labura en una fábrica, que hay alguno que se hace siempre el gil y otro que no. Pero la generalidad... ¿Destruye la cultura del trabajo? Digamos, mito o realidad. ¿Destruye la cultura del trabajo la prolongación de recibir un plan, recibir un plan, recibir un plan? Creo que no podemos tirar al aire, y te agradezco la pregunta porque permite hablar 2 segundos de esto, afirmaciones como planes sí o planes no. Es una dicotomía falsa. No hay ningún país desarrollado del mundo que no tenga algún mecanismo para una persona que está en situación de pobreza. Está bien que acompañemos a la persona que está en situación de pobreza. Bien. Lo que también tenemos que generar es el marco para que tal vez... No, que se hipertrofie, que todo el sistema, que sea Pero, una coyuntura, se coma... Sobre todo, Diego, en un momento en el cual, de nuevo, 1 de cada 2 pibes son pobres y lo que vemos que pasa muchas veces con la política es que denuncia contra denuncia, grito contra grito. ¿Por qué no nos ponemos a elaborar para ver cómo hacemos para que todos esos alimentos lleguen a los vecinos y vecinas de los barrios populares? Para que se reactiven las obras de infraestructura también en los barrios que están paradas y que eso hace que no haya laburo, que no haya agua, que no haya cloacas. En eso tenemos que estar Juan, trabajando. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.